Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Israel no aprovechó del privilegio de ser gobernado por una ley divina y sufrió las consecuencias. No sirvió a Dios a pesar de todos los beneficios que Él había puesto delante de él. Estaba bajo el gobierno entonces de otros, sirviéndoles, a pesar de que el Señor les había dado la tierra para su provecho. Todos los esfuerzos de Israel caen en la mano de sus amos. Su angustia es insoportable. Esta posición siguió exactamente igual hasta el tiempo de Cristo y el Imperio Romano. Israel hizo un pacto un pacto con Dios firmado, y aprenderemos más del pacto en el siguiente capítulo. La confesión de los pecados en su oración y la alabanza al gran nombre de Dios es un contraste, estando así en la misma oración. Es un contraste que nos hace recordar que nosotros somos fracasados y no tenemos por qué jactarnos por ninguna razón, mientras ensalzamos a Dios por su perfecta fidelidad. Nos hace saber que la fuente de nuestras vidas se encuentra en Él. Y oramos, porque tenemos que orar, porque dependemos totalmente de Él. La oración es la actividad más importante de la Iglesia. Buenas tardes, amigos. Entramos en otro programa, enseñando la palabra de Dios, viendo cómo nos alimenta, cómo nos enseña, cómo nos conduce. Y este es lo único que queremos, es ver lo que dice la palabra de Dios y seguirlo. Esta es la fuente de nuestro caminar, la palabra de Dios, la Biblia. Mientras que estudiamos hoy, hay cosas que recordarnos al empezar este programa, que este estudio bíblico no es primeramente y principalmente intelectual. Hay muchos que estudian la Biblia intelectualmente y esto no va
a servirles. Tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo. La palabra tiene que penetrar, no al cerebro, sino al corazón. Y tampoco estamos intentando algo para nuestras emociones. Emocionarnos, sí, lo hacemos con la palabra, por las cosas grandiosas que tenemos en Dios, pero este no es el propósito principal. No es avivar nuestras emociones para que nos gocemos. Nuestro propósito es recibir la palabra a la profundidad de nuestro corazón. En otras palabras, recibirla espiritualmente. Este es el propósito hoy. Poder recibir la palabra en nuestro corazón y así la palabra hará su propósito en nosotros. Es poderosa la palabra para transformar el corazón humano. Bueno, estamos estudiando estas cosas. Estamos estudiando la Biblia y un propósito que debemos siempre tener presente es estar atento a la persona de Dios actuando en su palabra. Así formaremos un concepto de Dios. Queremos que este concepto sea siempre más grande, que sea siempre más majestuoso, que podemos más y más admirar de quién es nuestro Creador. Bien, así que queremos estar atentos ahora también, para que al estudiar podemos ver cómo es Dios, cómo mueve, qué es su personalidad, qué es su naturaleza, qué es su esencia, qué es lo que quiere Él y qué es lo que no quiere. ¿Qué espera de su creación que fue creada para Él, para servir a Él? Bueno, amigos, esto es el propósito de hoy y queremos entrar entonces en nuestro estudio. Estamos en el libro de Nehemías, estudiando el penúltimo libro de los históricos, los libros históricos. Nos falta pocos capítulos más en Nehemías y entonces iremos al libro de Esther, que es el último libro histórico. Y de todos estos libros aprendemos lecciones tremendos, principios eternos. Aprenderemos cómo andar en el camino de Dios, que es opuesto al camino nuestro que tenemos naturalmente, que no es como el camino de Dios, Dios mismo lo dice, y que es mucho más alto que nuestro camino. Queremos aprender, pues, los caminos de Dios. Queremos aprender a andar en los caminos, sea en las maneras en que Dios actúe. Bueno, capítulo 10 de Nehemías. Y aunque tenemos varias listas de personas aquí que quizás, que a mí como a ti te puede aburrir, por leer nombres de personas, pero hay cosas que aprender también de esto. Y vamos a ver cómo podemos aprovechar de la palabra de Dios hoy mismo. Del libro 10 de Nehemías.
Y dice, bueno, la vez pasada, el capítulo 9, ¿verdad? Estábamos aprendiendo, y mucho, aprendimos cosas guapas de una oración que hizo Israel, que contenía la confesión de sus pecados, principalmente dos cosas: la confesión de sus pecados y la alabanza a Dios. Nuestras oraciones deben ser iguales. Petición de confesión de nuestros pecados y alabanzas a Dios. Estas son cosas básicas, son cosas espirituales que practicamos igual en el Nuevo Testamento como los practicaba en el Antiguo Testamento. Capítulo 10, pues, de Nehemías, que dice: los que firmaron este pacto con Dios. Nehemías, primeramente, el gobernador, el escritor de nuestro libro, hijo de Acalías y Sedequías. Y luego aquí nos da una lista de nombres que yo apenas puedo pronunciar. Hay algunos comunes aquí en la Biblia, pero no es necesario, creo yo. Ahora, en tu estudio personal, no pasa por alto a los nombres. Familiarizarte lo más que sea posible con estos nombres hebreos. No lo vamos, a pasar por alto. Pero aquí que estamos haciendo un estudio limitado, porque somos limitados por el tiempo. Así que no vamos a leer todos los nombres. Están en versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los sacerdotes, líderes entre los sacerdotes que hicieron o firmaron, todo el mundo hizo el pacto, pero estos fueron los líderes entre los sacerdotes que firmaron el pacto. Es un pacto firmado. Ya sabes que cuando tú haces algo, un negocio importante, siempre, ¿verdad? Siempre tienes tú que firmar. Se firma la otra persona y lo firma tú. La firma es la manera segura, o mejor dicho, la firma segura el pacto. Tú no solamente lo dices, sino lo firmas. Esto siempre legalmente, o es lo que lo hace el pacto legal. Bueno, y es lo mismo hoy en día, como en aquel entonces. Esto no ha cambiado. Dios nos ha dado una palabra también escrita, y lo ha firmado. ¿Cómo? Con la sangre de su Hijo. Tenemos un documento, pues, legalmente seguro, que se va a cumplir totalmente y perfectamente, porque es la palabra de Dios. Aquí no hay fallos. Aquí no hay mentira. Aquí existe la perfecta verdad. Bien, los primeros que firmaron entonces eran los sacerdotes. Esto es hasta versículo 8. Bien, no vamos a leer, ya lo he dicho, los nombres. Después de Nehemías tenemos una lista de sacerdotes hasta el versículo 8. En Israel ellos gobernaban como los siervos de Dios. Los sacerdotes eran los jueces, si puedo decirlo, más importantes. Esto siguió hasta el día de Jesús. El Sanedrín, 70 personas
sacerdotes, gente religiosa, no tanto político, aunque entró la política ahí también, desgraciadamente, pero estas personas eran personas sobre cosas espirituales y así gobernaba Israel espiritualmente. Bueno, esto también dependía mucho del carácter de los líderes. Esto fue lo que Dios quiso, que fuera un pueblo que enfatizaba lo espiritual y lo cumplía fielmente. Pero, claro, vemos los fallos, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús y cómo los hombres, como tenían un corazón malo, maligno, fracasaron mucho en su gobierno. Pero lo que queremos notar aquí, que en el reino de Dios, lo que está enfrente de todo son las cosas espirituales. Y entonces los que son los líderes deben ser personas espirituales, como es representado aquí por los sacerdotes. Ellos gobernaban a Israel como los siervos de Dios, demostrando que Israel no era principalmente un gobierno basado por o gobernado por líderes mundanos que estaban informados en las cosas mundanas, sino personas informadas en las cosas de Dios, en su reino, en su ley. Bueno, la lista continúa con los levitas después. Gobernado por el Señor, pero diferentes que todos los demás. La lista continúa. En la lista hay levitas. También Leví era una tribu entera, consagrada a Dios. Ellos tenían un solo propósito, esta tribu entera. Su propósito, toda la tribu, no importa quién, estaba consagrada a Dios 100%. Y hasta el versículo 9, y entonces la lista de sus hermanos sigue en versículo 10 hasta 13. ¿Ve? Vamos a ver la escritura, no vamos a leer, te digo los nombres, pero en versículo 8 termina diciendo estos eran sacerdotes, y entonces en versículo 9, y los levitas, y los nombra. Entonces en versículo 10 dice, y sus hermanos, y luego tenemos una lista grande de nombres, que no voy a intentar de leer, pero la lista continúa con los levitas, y entonces lo que es llamado aquí hermanos. En versículos 14 hasta 27 está la última lista de líderes que influían al pueblo. Todos estos, firman el pacto. La gente común no lo firmaron, pero junto con sus líderes se pusieron de acuerdo con el pacto. Entonces, así, brevemente, hablamos de los primeros 27 versículos de Nehemías 10. Ahora vamos a pasar más adelante. En versículo 28 es donde dice que el resto del pueblo se reunió, ¿verdad? Vamos a ver. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del tiempo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Qué importante es esta frase para ver lo que era Israel.
un pueblo llamado aparte de los pueblos de las tierras. ¿Y en qué manera? Porque ellos fueron gobernados por la ley de Dios. Mucho se oye de las constituciones, ¿verdad?, de las naciones, y cómo el pueblo intenta de seguir sus constituciones. Bueno, en Israel la constitución era la ley de Jehová, y ellos intentaron a seguir a su ley, apartados de los demás pueblos. En otras palabras, no recibieron ideas, pensamientos de otras naciones. Su instructor, su gobernante sobre todo, su rey de reyes, era Jehová. Y él, y solamente él, les daba su ley. En esto fue único el pueblo de Israel, una nación física gobernada por la ley de Dios como su constitución, como su mapa para vivir y para andar. Bien. Entonces, esto es lo que estas palabras son las más importantes. Y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. No solamente los hombres, dice, con sus mujeres, sus hijos y hijas. En otras palabras, la familia entera era consagrada a Dios, como deben ser las familias cristianas en la iglesia en nuestros días. Todo el que tenía comprensión y discernimiento, tanto, digo, los hijos, hasta una edad joven, solamente había un requisito, es que pudieran razonar, pudieran tener comprensión y que pudieran tener discernimiento. Bien, este es el resto del pueblo. Ahora jurando al favor del pacto de la ley de Dios. ¿Verdad? Quizás debo seguir leyendo aquí para que sepa y vea exactamente como dice. Se reunieron con sus hermanos y sus principales, con los líderes, para protestar. Están protestando aquí. ¿Qué es eso? Están protestando contra sus propias acciones, su propia infidelidad, sus propias naturalezas humanas, y está protestando contra todas las leyes del mundo y jurando delante de Dios que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Y, versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto todavía queda firme. En la iglesia hoy en día, los cristianos no deben dar sus hijas en matrimonio con incrédulos, los del mundo, y no vayan a tomar sus hijas, para nuestros hijos. Hay una separación. Ahí fue entre Israel y las naciones alrededor. Ahora es la iglesia y el mundo. Una gran separación entre los dos. Ellos están protestando contra la práctica de hacer matrimonio con los pueblos de la tierra, sea
estaban protestando el hecho de entrar en yugos desiguales. Entre ellos también están sacerdotes, levitas, porteros, cantores y sirvientes del templo, entre la gente común. Encima estaban los principales, ¿verdad?, entre los sacerdotes, las levitas, etc. El acto del pueblo fue muy bueno, porque están conformándose con lo que el Señor les ha mandado por Moisés. El Señor es quien llamó a Moisés y enseñó por medio de él, mandando al pueblo a andar en sus caminos. Lo que Dios les ha revelado, la ley de Dios, lo que fue revelado hasta el tiempo de Nehemías, empezando con Moisés y terminando ya con Nehemías. Lo que el Señor les había mandado, ellos hicieron un pacto con él, diciendo que lo seguiría. Pablo dijo en Romanos 7, versículo 12, escúchame, son pocas palabras, pero Pablo está hablando de lo que el pueblo en el tiempo de Nehemías prometió: ser fiel a la ley dada por Moisés, practicada por todo el Antiguo Testamento. Y el pueblo en el tiempo de Nehemías se puso de acuerdo con la ley de Dios. Pablo dijo, Romanos 7:12, lo puedes escribir. Él dijo, la ley a la verdad es santo, justo y bueno. Estaban conformándose con lo que era santo, justo y bueno. También juraron no permitir vender en el día de reposo o en cualquier día de fiesta santa, no solamente el sábado, sino una vez al mes, en 7 fiestas que hacían durante el año. No vendieron ni compraron, no hicieron negocios en este día. Entonces, prohibiendo a Israel comprar de los pueblos que habitaban la tierra con ellos, pueblos que no guardasen el sábado. Ahora estamos en el Nuevo Testamento y hay que ver lo que tiene que ver esto con nosotros, porque hay algunas cosas que ya no lo practicamos porque ya hemos entrado en una realidad más alta que lo que tenía Israel. Pero este no es el tema ahora. Estamos hablando de esto, que no ha cambiado. La ley a la verdad es santo, justo y bueno, no cabe duda. También juraron no permitir vender y no comprar en el día de sábado y en los otros días de fiesta. Y cada 7 años dejarían a la tierra descansar, revitalizándola. Era una ley de la agricultura establecido por Dios. Versículo 31 entonces. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Principalmente este era el propósito del sábado y todos los sábados. Fue para el descanso.
fue el día de reposo, para que el hombre recobrara fuerza. El hombre tiene que descansar. Y Dios provió esto. Jesús dijo que el sábado, que el hombre no fue hecho para el sábado, sino que el sábado serviría al hombre, darle descanso. Y así hicieron la ley de guardar el sábado. Era para su propio bienestar, para que, según la ley, era ilegal, en otras palabras, trabajar. Así que todo el mundo tenía que descansar. Y luego había esta otra ley de 7 años, en que la tierra descansaría. Vamos a pensar un poco en esta ley. No permitir vender en el día de reposo, no hiciera negocio, en otras palabras, en ese día. Descansar y punto. Y entonces, para revitalizar la tierra tiene que descansar. Y digo, es una ley de la agricultura. Hasta la fecha es la misma ley. La tierra tiene que descansar. Dejarían a la tierra descansar. Era una ley de la agricultura que fue establecida por Dios. Y te digo, hasta la fecha, la tierra tiene que ser revitalizado. Está en vigor hasta la fecha. Y el agricultor, a la fuerza, y de una forma u otra, la tiene que respetar esta ley, o sufrirá las consecuencias de una tierra agotada. Verás que algunos agricultores dejan parciales de la tierra sin trabajarlo. Otra manera de hacer la tierra descansar era cambiar las siembras. Un año maíz, otro año trigo. La tierra descansa porque algunos de los ingredientes en la tierra que necesita el maíz, el trigo no lo necesita. Así que va cambiando las siembras para que la tierra de esa forma descansa, o en otras palabras, los ingredientes de la tierra descansa por no ser utilizado año tras año con la misma siembra. Bueno, de una forma u otra, la tierra tiene que descansar. Y si somos ambiciosos y abusamos de esta ley, nosotros somos los que sufrirán las consecuencias. Refiere también estos 7 años, el descanso de un año después de 7 años. Refiere a una gente agotada. Y no solamente por su trabajo, sino por sus preocupaciones. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados. No estaba hablando principalmente, estaba hablando también del trabajo físico, pero más allá estaba hablando de las preocupaciones, de las emociones, de las cosas, los quehaceres, las responsabilidades. Descansar un poco, un año de estas cosas. La gente está trabajando, como dijo Jesús, y cansado, más que por el trabajo, por las preocupaciones de la vida. Vamos a ver de qué modo descansaron en el tiempo de Nehemías. Una gente agotada por sus deudas, y por eso las deudas estarán remitidos cada 7 años. Las deudas fueron perdonados después de 7 años.
Y por eso vemos una palabra en Isaías 58:6. Apunta el versículo. Siempre es para tu provecho apuntar estas cosas, estudiarlas, porque son principios divinos que nos toca a nosotros en el día de hoy. Quizás no de la misma manera en el tiempo de Nehemías, pero estas cosas sigan en vigor. Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Esto es lo que habló Jesús, de estar trabajados y cansados por las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Venid a mí, dijo Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay descanso en Jesús. No es físicamente, pero es espiritualmente, y cuando el espíritu descansa, aún el cuerpo puede trabajar más sin cansarse, porque las cargas más fuertes de la vida humana son las cosas espirituales, y muchos están llevando ligaduras de impiedad, cargas de opresión, quebrantados por las circunstancias en la vida, y los yugos tienen que ser quitados. Recordamos del capítulo 5, lo que leímos en capítulo 5. Por no observar esta ley. Tú puedes leer el versículo después. No lo vamos a leer ahora, pero te enseña más el capítulo 5. Y por no observar esta ley, Dios dejó a la tierra descansar 70 años. Porque, bueno, las consecuencias había ocurrido. Y Dios mismo puso en medio y dejó a la tierra descansar, llevando a su pueblo a otra tierra por medio del cautiverio. Puedes leer Levítico 26:35, pero puedes leer desde versículo 14. Yo quisiera ver, ¿verdad?, a Levítico un minuto. Levítico, ¿qué? Levítico 26. Vamos allí. Levítico 26. No vamos a leer todo el pasaje. Vamos a ver versículo 35 entonces. Vamos a ver. Todo el tiempo que esté asolada. Mira. Entonces la tierra gozará. Dice, Dios prometió de antemano el cautiverio. Y esta es una parte del el propósito. Dice, cuando sois llevados al cautiverio, una profecía. Entonces dice la tierra, versículo 34, la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Exactamente lo que pasó. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. La tierra aún aprovecha del reposo. El hombre aprovecha de su reposo. Por eso tenemos que reposar, tenemos que descansar. Versículo 35 entonces, Levítico 26, todo el tiempo que esté asolada la tierra, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Entonces, está dando Dios una cosa buena,
una oportunidad para que la tierra descanse. Bueno, todo lo que hace Dios lo hace con buenas intenciones. Justamente, su reino es un reino de justicia. Dios hace todo bien. Bueno, entonces volvemos aquí a nuestro capítulo 10 de Nehemías y vamos a seguir. El pueblo se comprometió dar la debida porción de su cosecha para el mantenimiento de la casa de Dios. La casa de Dios estaba para proveer alimento espiritual. Así que fue necesario mantener la casa de Dios para que la casa les alimenta. Bueno, el mantenimiento de la casa de Dios que incluía el pan de la proposición, la ofrenda continua, el holocausto, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades anuales, las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y los demás servicios. Tenían que mantener eso. Tenían que siempre estar dando estos elementos a los sacerdotes para que sirviera en la casa de Dios, para que el pueblo no sufriera espiritualmente. Tenía que tener alimento espiritual. Y lo tenía entonces que hacer, mantenerlo con cosas físicas aún. Para el pan de la proposición, versículo 33, habla de todas las cosas, el mantenimiento de todas estas cosas que yo ya mencioné, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Así que para que siguiera Israel adelante en una forma espiritual, tenía que diezmar, tenía que ofrendar, tenía que suplir las necesidades de la casa de Dios y de sus siervos, los levitas y los sacerdotes. Y el pueblo se comprometió a hacerlo. Dar la debida porción de su cosecha para el mantenimiento de la casa de Dios. Sabe que había una cierta cantidad de dinero que era como un impuesto que todos los hombres, los varones en Israel tenían que pagar cada año. No sé si sabía, pero en Mateo 17 esto es lo que estaban exigiendo de Pedro. Mateo 17, ¿quiere verlo? Está hablando aquí de un impuesto que todos tenían que hacer cada año. Mateo 17. Y versículo, 24. Cuando llegaron Jesús y sus discípulos y Pedro a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Este fue el impuesto para cada varón en Israel todos los años en una ley dada por Moisés en el principio. Estaban llevándolo a cabo. 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Pedro contestó sin saber. Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús, sabiendo todas estas cosas, los discípulos no podían guardar nada del conocimiento de Jesús. Él supo todos los secretos. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos y de los extraños?
Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, es interesante ver que Jesús también cumplía, pero no por deber, sino para no ofender. Vamos a volver entonces a Nehemías. Y ahora vamos al versículo 34. Nehemías 10:34. Vamos a ver. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres. Así van a echar suertes para decidir quién iba a pagar quién. La carga no debe estar sobre uno o dos o tres, sino todo el pueblo. Así que echaron suertes tomando tornos para quemar sobre el altar de Dios, de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Dios las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Bueno, los sacerdotes, levitas y el pueblo en general echaron suertes, tomando turnos por algo que fue un gran asunto en el templo, sea la leña para el altar. Importantísimo. Era un gran gasto, porque la leña fue encendida continuamente sobre el altar, 24 horas al día, un gasto tremendo de leña. Estas cosas nos hacen recordar del precio inmenso de la cruz y el sacrificio de Cristo. Era muy costoso. La leña fue muy costoso para poder quemar sacrificio tras sacrificio, 2 sacrificios todos los días de holocausto, que lo llamaba, continuamente. Y el sacrificio de Cristo es continuamente efectivo para nuestros pecados, pero el costo era tremendo, un costo que no podemos calcular. Bien, es una cosa de que quizá no pensamos mucho, pero aquí Nehemías ve la necesidad de mantener las cosas utilizadas en el servicio de Dios. Así, la leña, muy importante. El pueblo, lo había dicho, ¿verdad?, se comprometió a dar la debida porción de su cosecha, el pan, el propósito y todas esas cosas, pero aún la leña. Y tenían que dar la prioridad a Dios con sus vidas, en todas las cosas. Y una de las cosas fue la manifestación, que la manifestaba era por dar las primicias de las cosechas y de los árboles frutales. Dios tenía la prioridad en todas estas cosas. Entonces, en versículo 36, aún en la familia, los primogénitos de los hijos pertenecían al Señor. Y también el primogénito de todo animal.
era del Señor. El Señor recibía la prioridad en todos los asuntos en la vida de Israel. ¿Y debe ser menos hoy en día? No, Señor. Con más razón, nosotros damos a Dios las primicias de nuestras vidas, lo mejor que tenemos, lo primero de nuestras ganancias va a Dios. Bueno, asimismo dice en versículo 36, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Esta es cosa de mantener las cosas de Dios. Lo hacemos hoy en día también. Tenemos que mantenerlos, tenemos que darles su prioridad en nuestras vidas, mantenerlas. Ahora son las cosas mucho más exigentes que en aquel entonces. Bueno, para terminar el capítulo 10 y el programa, vamos a ver lo que dice versículo 38. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Este debe ser la prioridad de cada vida, especialmente bajo el cristianismo. Aún los levitas que recibieron diezmos dieron la 10ª parte de los diezmos. Eso es lo que está diciendo al decirle el diezmo de los diezmos. Bien, bueno, yo creo con esto vamos a terminar. Hemos pasado todo el capítulo, hemos aprendido que hay cosas aquí que son todavía en vigor, solamente que cambia en realidad. En el Antiguo Testamento eran sombras, eran ejemplos, eran símbolos de lo verdadero. Y lo que nosotros vivimos en este día es lo verdadero, la realidad. Y por eso debemos ser más cuidadosos de mantener todo lo que Dios, los beneficios que Dios nos ha dado. Bueno, amigo, mientras que seamos fieles, Dios nos bendecirá. Y es mi deseo, es el deseo de todos los de Luz a las Naciones, que Dios bendiga las naciones y los individuos, los oyentes, que escuchen los programas, la música, todo lo que es presentado, que Dios bendiga. Están estas cosas para bendecir a la gente. Así que yo quiero que tú, amigo oyente, aproveches de la bendición de Dios. Hasta la próxima vez.